y demás. Y bueno, pues ojalá hubiera sido un salón más grande, porque pues me da mucho gusto que hayan asistido todos ustedes. Ayer tenía pues esta inquietud porque ayer presenté otro libro mío que fue Mitos del siglo XXI, pero como estaba al lado de superestrellas como son Pilar Montes de Oca, editora de Algarabía, y con Iván Carrillo, que pues ustedes tal vez lo ubican por la revista Cubo, por su programa en TV Azteca, pues siempre me quedaba la duda, ¿no?, de qué tanto había sido por el libro y qué tanto había sido por ellos. Pero bueno, ahora pues estamos en petit comité y pues tengo la oportunidad de no hacer la presentación de manera tan formal como generalmente se acostumbra, que alguien pues presenta al autor y da todo su currículum y así de todo el mundo así como que bueno, sí, lo que quiero pues, es ver el libro, de qué trata, o si yo vine a... Ajá. Entonces me da mucho gusto también que es la primera vez que estoy presentando en esta FIL y en el DF, que es el lugar donde yo nací. Ya llevo algunos libros de divulgación escritos y nunca había tenido la oportunidad de presentarlos desde mi ciudad natal. Entonces eso para mí pues me da mucho gusto. Pues este libro de El teorema de Patito Feo pertenece a una colección que se publica en Argentina desde hace tiempo, que se llama Ciencia que Ladra, y cuyo objetivo pues es similar al caso de la ciencia desde México, que después cambió de la ciencia para todos, ¿sí? Que investigadores pues escribieran libros que acercaran a la gente con el tema con el cual están trabajando, y en ocasiones como esta no tan necesariamente con su línea de investigación, porque yo soy oceanólogo y pues el libro no trata de oceanografía, sino de diferentes encuentros entre la ciencia y cuentos de hadas. ¿Cómo surgió esto? Bueno, pues yo tengo la gran ventaja pues de que tengo niños pequeños. Entonces pues, si a mí ya se me habían olvidado algunas historias, pues gracias a que se las cuento por las noches, pues he tenido oportunidad de recordarlas, de refrescar mi memoria con Caperucita y todos ellos, ¿no? De Juan Sin Miedo y demás. Entonces debido a ello pues comenzó a formarse en mí la inquietud de que bueno, ¿qué tanto ha tomado la ciencia de estos cuentos? Pues los científicos pues también fueron niños. Entonces se vale en la ciencia para tomar una explicación, pues acercar a la gente a través de algo que es más familiar, y de esa manera pues lo que originalmente era complicado, complejo o muy abstracto, a muchas personas pues de inmediato captan la esencia de la teoría. Por ejemplo, si comienza uno a hablar de teoría del caos y de complejidad, eso no me atrae. Ecuaciones diferenciales, no, nunca. Ecuaciones estocásticas, ¿qué es eso? ¿No? Horror, ¿no? Pero si ya uno comienza con, mira, pues existe una metáfora, un efecto que se conoce como efecto mariposa, entonces ya uno se siente atraído por ese nombre y tal vez tenga la curiosidad de, bueno, pues explícame, ¿qué quiere decir eso? Entonces los científicos muchas veces han empleado metáforas que provienen de los cuentos de hadas para explicar diferentes teorías, ¿sí? O han visto en los cuentos de hadas cosas que les han llamado mucho la atención. Entonces este libro se publicó hace ya más de un año, pero se publicó en Argentina. Entonces de que lleguen los libros allá, aquí no es tan rápido, porque parece ser que vienen en barco y tienen que pasar por diferentes etapas que yo no sé, pero Luis Galeana, que es parte de la editorial Siglo XXI y a quien agradezco mucho que haya organizado esta presentación, bueno, pues él sabrá más sobre ello. Bueno, entonces finalmente llegó a México el libro, pero creo que ya se está terminando. No es así comercial de cómprenlo antes de que se agote, pero sí es la verdad. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? ¿De dónde viene el título del libro? ¿Por qué el teorema de Patito Feo? Este teorema sí existe, no es un título, no es un nombre que yo haya inventado. Hay un matemático que se apellida Watanabe que le llamó la atención esta cuestión de que, bueno, un patito es diferente a los demás, y él matemáticamente explicaba, ok, pero eso es algo muy artificial, pues a mamá pata, pues a todos los patitos le parecen bonitos, ¿no? O no hace distinción entre ellos. Bueno, igual que en el caso de mamá pata, pues uno puede usar lógica matemática y clasificar artificialmente cualquier cosa, y su teorema es lo que nos asegura que de manera tal que el patito feo no quede excluido del grupo, ¿sí? Alguna otra clasificación donde siempre sea parte de este grupo.
Entonces algo que era muy, en principio algo abstracto, pues ya se volvió más entendible. Creo que me falté una, ¿no? Ah, no, ahí está. Ah, bueno, por ejemplo, en la portada pusieron a un sapo que está inyectando a una persona algo con una jeringa. Esto viene pues, del cuento de la princesa y el sapo, que en español le pusieron la princesa y la rana, ¿no? De Frog Prince, no me acuerdo, Disney hizo, ya saben que siempre hace sus cambios. Pero bueno, esto es algo muy curioso porque leyendas e historias sobre una princesa que toma, o una persona en general que toma un sapo y lo besa y de repente se transforma en otra cosa, abundan en todas partes del mundo. Entonces los científicos empezaron a preguntar, bueno, ¿y por qué esta historia esté en Europa, esté en África, esté en Australia, esté en América Latina, existe? ¿De dónde proviene la idea? Bueno, entonces analizaron pues, las sustancias que secreta la piel de un sapo de la especie de Bufo marinus, por ejemplo, de todos estos de la familia Bufonidae, y se dieron cuenta que secreta una sustancia que se parece mucho a un neurotransmisor, ¿sí? A un que permite las conexiones entre neuronas, que es la serotonina, y la serotonina nos interviene en la forma en que nosotros percibimos el mundo exterior y además pues nos relaja, nos hace sentir muy tranquilos, muy a gusto. Entonces ellos especulan que los científicos, los químicos, al ver que la estructura de la serotonina es muy similar a la bufotoxina que produce en estos sapos, que el cerebro pues se confunde. Entonces en vez de entrar a la vía metabólica serotonina, pues entra la bufotoxina y entra en concentraciones muy altas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tiene el efecto del ácido lisérgico, nos produce alucinaciones, y eso pues lo explotaron en Los Simpsons, por ejemplo, cuando pues, Homero Simpson ve a un sapo y lo empieza a lamer y todo empieza a alucinar, ¿sí? Y curiosamente en Australia se vio también que en Australia y bueno, en Costa Rica, en otras partes donde existe esta especie, pero en Australia particularmente en el outback, en los grandes desiertos donde los arrollan a estos sapos gigantes, pues al pasar rápidamente por la carretera de los autos, pues se vieron que adolescentes australianos pues tomaban la piel del sapo que ya estaba aplastado, y lo que hacían pues es que lo enrollaban y se lo fumaban así como si fuera mota. Entonces pues ya quedaban así todos pachetos, y incluso uno de ellos, de estos adolescentes, intoxicó y salió en los periódicos y pues que había ocurrido esto, ¿sí? O por ejemplo historias como el traje nuevo del emperador, donde pues ustedes saben que pues el emperador está desnudo, pero pues los que hacen el traje dicen que le dicen, ok, y a toda la población, quien no vea el traje es que una de dos, o no es apto para el cargo que está ocupando, entonces pues, habrá que correrlo, o es muy estúpido. Entonces nadie quiere ser estúpido y tampoco nadie quería que lo corriera el emperador. Entonces pues todos, aunque sabían que estaba desnudo, pues empezaban a actuar como si no estuviera. Bueno, pues esto es un tema que trata la sociofísica. Hay ocasiones en que la física ha metido todo se ha zambullido en terrenos que al principio no le correspondían, de sociología, y ha tratado de explicar cómo a través de ecuaciones cuál es la masa crítica, cuál es el número mínimo de personas que se requiere para que toda una población actúe así, ¿sí? Y esto dicen, bueno, pues qué importancia puede tener. Bueno, pues lo vemos en regímenes totalitarios, donde dicen, bueno, ¿por qué las personas obedecen a esta autoridad si saben que están les están ordenando cosas que son absurdas, o cosas que son ilógicas, o cosas que no deberían hacer? Lo pongo el caso de Corea del Norte, donde Kim Il-sung, uno tenía que llevar el pin de Kim Il-sung, estuviese o no estuviese una autoridad. Entonces dicen, pero bueno, ¿y por qué no se lo quitaban ni con la familia? ¿Sí? Bueno, pues la explicación la dan los sociofísicos. Yo puse otros ejemplos ahí, pero pues fui, pues no censurado, pero sí me sugirieron que, bueno, no todas las personas tienen la misma inclinación política. Entonces, como no era un libro político, sino más bien de divulgación, pues que dejara lo de Corea del Norte, pero quitara cosas de Cuba y cosas de la URSS y demás. Bueno, las quité y demás, pero aquí se los menciono. Por ejemplo, esto tiene también que ver con el comportamiento que estudian los sociólogos acerca de cuando uno está reunido en una fiesta como adolescente, y entonces alguien saca una botella y dice, no, pues vamos a chupar, ahora sí vamos hasta atrás.
No, y uno dice, no, a mí no me gusta mucho la cerveza, o a mí no me gusta mucho el tequila, o lo que sea que se tome ahí, pero pues está todo el grupo, entonces está esta presión social, entonces quien dicen, es que mi hijo nunca se comporta así, es que mi hijo ni siquiera le gusta eso, yo no, o sea, y que lo tienen que llevar al torito, ¿no? Que tienen que ir por él al torito, pues es que ¿por qué tomó? No, pues por este comportamiento rebaño, porque alcanzó la masa crítica y todos tomaron, bueno, pues yo también tengo que tomar, pues ni modo, ser parte del grupo. Pero son temas que estudia la sociología y que trata de explicar así, bueno, ¿cuál es el mínimo número de personas para que ocurra esto? Les doy un ejemplo más popular aquí en territorio Puma, ¿no? En Ciudad Universitaria hay un partido de los Pumas y de repente un grupo pues empieza a hacer la ola. Bueno, es un grupo chiquito y nadie se levanta. Entonces, ¿cuántas personas se requiere mínimo para que todos empiecen así, ¡ah, la ola!, ¿no? Ya nada más son unos 3, 4 que no lo hacen. Bueno, pues es algo que sí se puede determinar, ¿sí? En el caso de Pinocho es una cuestión, en matemáticas hay algo que se conoce como efecto Pinocho, ¿sí? Este efecto consiste, bueno, también psicólogos me ganaron porque se dio el cierre del libro, ya se iba a publicar y demás, pero psicólogos españoles y neurólogos españoles vieron que efectivamente hay un cambio de temperatura en nuestra nariz cuando estamos mintiendo, que se puede registrar. Entonces pues uno se pone, la nariz no se pone roja, pues como si fuera Rodolfo el Reno de nariz roja, pero sí hay un cambio notable de temperatura, y ese le llamaron efecto Pinocho, pero ya no estuvo listo para la primera edición, se estará listo yo creo que para la segunda edición del libro. Pero al efecto Pinocho al que me refiero aquí es que los matemáticos se emplea a veces, no solo en matemáticas, en diferentes ramas de la ciencia, algo que se conoce como ajuste por mínimos cuadrados, ¿sí? Ustedes toman varias mediciones y luego tratan de ajustar una curva a esas mediciones que pase lo más cerca posible a cada una de esos puntos que midieron o de valores que tomaron. Bueno, ese ajuste por mínimos cuadrados, cuando hay valores que son extremos, que están demasiado fuera de lo que ustedes están midiendo, como sería el caso de la nariz de Pinocho, que pues, tiene una cabecita y pues cuando miente, pues la nariz le crece muchísimo. Entonces, si este análisis este ajuste por mínimos cuadrados se le hace a la cabeza de Pinocho, resulta que da cosas que son incorrectas, ¿sí? Y esto ya se sabía antes de hacer el análisis con Pinocho, pero lo que hicieron en este caso los matemáticos es hacer evidente qué tipo de problemas se podrían surgir. Bueno, lo que pasa es que cuando toman la nariz de Pinocho en el análisis, pues lo que le sale es una cabeza con microcefalia, le sale una cabecita chiquita. ¿Por qué? Por el tipo de ajuste que se hace. Entonces, lo que tienen que hacer es no tomar el punto que se refiere a la nariz de Pinocho. Entonces, pues esto es algo que es una herramienta matemática que se usa en muchas ramas de la ciencia. O por ejemplo, en el caso de los 3 cochinitos y el lobo feroz, que ya saben que el primer cochinito pues construyó su casita con paja, el segundo cochinito con madera, y el tercer cochinito con ladrillos. Hay un escritor norteamericano que se llama Tom Robbins, que no hay que confundir con el actor Tim Robbins, que es muy satírico. Entonces dice, bueno, pues de esa historia de los 3 cochinitos, lo que yo concluyo es que el primer cochinito pues era un estúpido, porque pues, se iba a caer la casita de paja. El segundo cochinito era el que estaba bien, porque una casita de madera bien construida pues no se iba a caer, salvo que pues aquí tuvo un fenómeno que no ocurre diario, que fue la presencia del lobo feroz. Y el tercer cochinito pues era un obsesivo compulsivo, ahí tratando de hacer todo con ladrillos y demás. Bueno, la cuestión es que debido a este cuento pues se ha visto que la gente ya no quiere hacer sus casas de paja, ¿sí? Entonces, en lugares donde se puedan hacer casas de paja, donde serían muy útiles las casas de paja, por ejemplo, donde yo vivo en Puerto Vallarta, dicen, no, casas de paja, no, o sea, una palapa sí para estar ahí y tomarse una cerveza, un ceviche está bien, pero una casa de paja no se puede, y sí se puede, y tiene varias ventajas, sobre todo en climas húmedos y de temperatura alta, pero eso le llaman complejo de los 3 cochinitos, porque ya uno dice, no, y se han construido, hay empresas que construyen paja desde Canadá hasta Sudamérica, ¿sí? Pero se enfrentan con esta cuestión de los cochinitos, que ya nos quedó.
O por ejemplo, en el caso de Ricitos de Oro y los tres ositos, también sabemos que Ricitos de Oro llegó a la casa y pues encontró una silla muy chiquita y la rompió, encontró una silla muy grandota y pues no le sirvió porque no se sentía a gusto, ya tomó la del medio, ¿no? Muy respetuoso a Ricitos de Oro, que no me dijeron que no debía entrar a una casa donde no había nadie, ¿no? Pero bueno, después se fue con las escudillas y una estaba muy fría, otra estaba muy caliente y la otra estaba a la temperatura adecuada. Bueno, a raíz de esto los astrónomos llaman planetas Ricitos de Oro, los apodan así, a aquellos planetas que no están ni muy lejos ni muy cerca de una estrella que les proporcione energía, ¿sí? Para que pueda generarse la vida. Y entonces planetas Ricitos de Oro son planetas como el nuestro, con condiciones que son las adecuadas para la vida. No es ni muy caliente ni muy frío para que haya vida, no está ni muy cerca ni muy lejos del Sol y otras características. También el efecto Ricitos de Oro se ve, por ejemplo, en paleontología. Los paleontólogos antes encontraban varias huellas de, por ejemplo, un Diplodocus en algún lugar y decían, no, pues es que este lugar solamente había Diplodocus. ¿Sí? Y después dijeron, bueno, pues es que puede ser que no sea cierto, no sea completamente cierto, tal vez solamente tenemos huellas de Diplodocus porque el terreno es tal que era el adecuado para que solo esa especie con ese peso pudiera dejar sus huellas. A lo mejor animales más, dinosaurios más pequeños, pues no pudieron dejar el impacto, no tenía la presión suficiente como para conservarse la huella. Entonces eso es un efecto que hay que considerar en paleontología. Y bueno, ahora el caso de las princesas Disney, hay psicólogos que las han analizado porque eso es tierra fértil. Hay hasta tesis acerca de la psicología de las princesas Disney, comenzando por la primera, Blancanieves, que la consideran prácticamente una inútil ahora, porque analizan toda la película de Blancanieves y dicen, no, pues es que Blancanieves no hace nada en la película. ¿Qué pasa? Pues se pierde en el bosque. Bueno, ellas se salvan, no, la salvan los animalitos. ¿Por qué? Porque viene algo que lo clasifican como, se llaman ecofeminismo, que es una cuestión que no es de ecología ni es de feminismo, es un pensamiento extremo que dice que pues, antes las mujeres dominaban el mundo y dicen, hay evidencias y todo se echó a perder cuando los hombres pues tomaron el poder, pero antes era el paraíso con las mujeres gobernando y ahora hay que regresar a eso. Entonces dicen, bueno, en esa época pues tenían una comunión con la naturaleza que caricaturizada sería lo que vemos con Blancanieves y con muchas princesas Disney, que siempre empiezan a cantar y llegan todos los animalitos ahí a ayudar y a coser el vestido y como es una inútil, no sabe ni tomar la escoba, entonces le ayudan a barrer, le ayudan a lavar los platos, la ardillita, ¿no? Con la cola, ¿no? Lo seca y hasta han hecho ahora parodias, ¿no? Con la película esta de Encantada, donde pues ya vive en Nueva York, pues no hay ciervos ni nada, entonces son las ratas, ¿no? Las cucarachas las que la ayudan. Bueno, y ya ven cómo han ido evolucionando, porque ustedes han visto que sí hay una evolución en las princesas, desde las más inútiles hasta las que ya se defienden solas, ya Pocahontas, ya eso es otra cosa, ¿no? Vieron, por ejemplo, que en un estudio que Pocahontas tomaron a Naomi Campbell, me parece, a esta modelo, y a otras modelos, vieron, pues ya ven que cuando los dibujantes, cuando están viendo cómo representar el movimiento de y sobre todo antes que no había computadora, cómo se movía un león, entonces tenían que observar, ¿no? Pues el león se agazapa así, se mueve así. Pues lo mismo hicieron con Naomi Campbell, a ver cómo se mueve, cómo mueve las caderas, cómo corre, y cómo corren estas modelos, y así hicieron a Pocahontas, y se dieron cuenta que esa película fue la que tuvo mayor audiencia de papás, que todos los llevaron así, bueno, yo no la llevo, pero bueno, ni modo, pues voy a llevar a mi hija a ver Pocahontas. Y bueno, y así con cada una de ellas, ¿no? Pocahontas, como les decía, ya se defiende más, Mulan ni se diga, la Bella, pues también ya no están esperando que el príncipe la rescate, y incluso en la última de Frozen, pues ya hasta se burlan del amor a primera vista, ¿no? Que siempre veía al príncipe, ay, ya me enamoré, y le dice, oye, pero si no lo conoces, oye, ¿qué le gusta? No, pues no sé, no tuve tiempo, pero bueno, son temas que surgen ahí. Y bueno, entonces finalmente pues de eso trata este libro y bueno, no quiero ser falsamente modesto ni nada, pero tuvo una mención especial en el primer concurso internacional de divulgación científica en la Feria Internacional del Libro, pero de Buenos Aires, en Argentina. Entonces, pues es un libro que a mí me dio mucho gusto escribir, me causó mucho placer por recordar todas las historias, por volver a leerlas.
y por relacionar todo lo que tenían de ciencia en ellas, o todo lo que los científicos vieron en ellas. Y porque pues el científico pues, es ya casi un lugar común decir esto, pero es como un niño que nunca se cansa, ¿no? de preguntar, de ser curioso, de buscar el porqué de las cosas, y así son los niños. Entonces no es un libro propiamente para niños, aunque viene con ilustraciones y todo, pero en realidad no es un libro, porque a veces lo anuncian así para niños, se puede leer, pero necesitan a alguien que esté dando la explicación, pues, ¿sí? La duda, ¿no?, de qué tanto había sido por el libro y qué tanto había sido por ellos, pero bueno, ahora pues estamos en petit comité y pues tengo la oportunidad de no hacer la presentación de manera tan formal como generalmente se acostumbra, que alguien pues presenta al autor y da todo su currículum y así de todo el mundo así como que bueno, sí, lo que quiero pues, es ver el libro, de qué trata, o si yo vine ajá. Entonces me da mucho gusto también que es la primera vez que estoy presentando en esta FIL y en el DF, que es el lugar donde yo nací. Ya llevo algunos libros. De divulgación escritos y nunca había tenido la oportunidad de presentarlos pues, en mi ciudad natal, entonces eso para mí pues me da mucho gusto. Pues este libro de El teorema de Patito Feo pertenece a una colección que se publica en Argentina desde hace tiempo, que se llama Ciencia que Ladra, y cuyo objetivo pues es similar al caso de la ciencia desde México, que después cambió de la ciencia para todos, ¿sí? Que investigadores pues escribieran libros que acercaran a la gente con el tema con el cual están trabajando, y en ocasiones como esta, ¿no?, y demás. Y bueno, pues ojalá hubiera sido un salón más grande, porque pues me da mucho gusto que hayan asistido todos ustedes. Ayer tenía pues esta inquietud porque ayer presenté otro libro mío que fue Mitos del siglo XXI, pero como estaba al lado de superestrellas como son Pilar Montes de Oca, editora de Algarabía, y con Iván Carrillo, que pues ustedes tal vez lo ubican por la revista Cubo, por su programa en TV Azteca, pues siempre me quedaba la